Ok, bueno, ya estoy grabando. Hola. Pues bueno, me voy a introducir. Mi nombre es Luis Humberto Valdés Blanco y les voy a presentar un análisis político, económico, de relaciones internacionales y con las tres instituciones políticas en cuestión. ¿Qué pasaría si Biden, o sea, ya el presidente electo de Estados Unidos, al ganar, qué sucedería con México? ¿Qué va a pasar con México con Biden? ¿Qué es lo que qué es lo que va a resultar estos efectos de este presidente electo? Pues empecemos. Pues Joe Biden, introducimos, ¿no? Una breve introducción de Joe Biden. Pues Joe Biden es el nuevo presidente electo de los demócratas en Estados Unidos. Se consiguió como el ganador el 7 de noviembre del 2020. Tras una rígida votación, el ex vicepresidente, pues demostró que iba a ser un presidente que iba a unir al pueblo americano después de la pandemia, después de la recesión y después de los 4 años criticando al mandato de Donald Trump. Entonces, ¿cómo va a ser su cara con México? Hay que recordar su legado. Se le concedió la medalla de honor por Barack Obama, que es uno de los grandes logros que puede conseguir una persona en Estados Unidos. Estuvo 8 años con Barack Obama como vicepresidente. Formó parte del Obamacare, de los problemas en cuestión de las guerras en Medio Oriente y resolvió la crisis económica del 2008, obviamente con el gabinete de Barack Obama. Entonces, ¿cómo se ve Joe Biden con México? ¿Cómo se ve Joe Biden con México? Entonces veamos. Entonces, esto es lo que vamos a ver. En economía vamos a ver el TECMEC, China, la marihuana y el aspecto ambiental, que es lo tenemos de otro lado. En el Estado de Derecho hablaremos de la migración, de la constitución política, del Tratado Internacional de los Derechos Humanos. En relaciones internacionales veremos la perspectiva teórica del constructivismo, la migración. En instituciones políticas hablaremos de las políticas públicas y los actores políticos. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Okay, en economía. En economía, Joe Biden se está buscando una economía muy nacionalista con su país. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere aumentar sus exportaciones. Esto lo que va a suceder es que va a quitar inversiones de sus países, va a dejar de importar. Entonces lo que va a causar es que va a devaluar su moneda, va a devaluar el dólar, para así que la gente empiece a comprar de sus exportaciones. Él quiere con su frase Boy American, que ya la gente americana compre productos americanos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Con el TECMEC pues se va a ver afectado especialmente México, porque recordemos que Estados Unidos y México tienen una relación muy muy grande en economía, dependen muchísimo los dos. Entonces, al que este tipo de nacionalismos se van a ver afectadas microeconómicamente las empresas, porque Joe Biden va a quitar las inversiones. Entonces lo vemos desde lo teórico económico de lo que tiene que ver con la microeconomía. Recordemos que recordemos que está el labor y la capital tiene que ver todo con lo que es terrenos, medios de producción. Se va a ver afectado la inversión. Entonces las empresas tendrán que cortar sus medios de producción. Más que nada, en Tecmec Joe Biden lo único que quiere afectar es lo que es lo laboral. Él quiere incrementar el salario mínimo en Estados Unidos y quiere que México cumpla una materia laboral que es lo mismo, también aumentar los salarios. ¿Por qué quiere Joe Biden aumentar los salarios? Para lo que dijimos, lo de su nacionalismo, para que la gente ya empiece a comprar productos americanos. Ahora, vamos con China, que China es algo muy importante aquí en una cuestión macroeconómica con México. China tuvo muchísimos problemas con Donald Trump. Hablamos de que hubo una guerra comercial en el cual Donald Trump le empezó a echar muchísimas culpas a China, le empezó a subir aranceles. Entonces el comercio entre los dos se vio muy afectando y la inversión en China se disminuyó por la reciente pandemia. ¿Qué me quiero decir? Muchas empresas europeas, americanas, dejaron de invertir en China por la pandemia y se vinieron a México a invertir aquí, en el cual le ayudó muchísimo en la capital de las empresas y en sí en el PIB del país. Ahora, aquí el problema es que Joe Biden quiere recuperar el comercio con China. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las inversiones socios en México se van a retirar y se van a volver a China. Quiere recuperar el comercio con China. De hecho, el presidente chino estuvo muy a favor de que Joe Biden ganara las elecciones. Entonces ahí vamos a ver un problema económico porque Estados Unidos entonces va a quitar inversiones de México y las va a volver a China. Esto va a afectar macroeconómicamente en México, que le va a bajar el PIB y le va a bajar las inversiones directas. A Estados Unidos se le va a aumentar las exportaciones porque quiere buscar este nacionalismo. Entonces eso va a ser este juego, ¿no? Ahora, en lo que cuestiona la marihuana y ambiental, Joe Biden criticó muy fuerte al mandato de Andrés Manuel López Obrador
por no estar de acuerdo con el Acuerdo de París, en el cual desde el 2006 la contaminación ha afectado 4.6% al PIB, de acuerdo con un artículo de BBC. Y más que nada, está afectando, más que nada en cuestión ambiental, lo critica mucho porque afecta demasiado a las empresas, porque si lo vemos desde una teoría de desarrollo económico, algo que hemos visto en lo que es en desarrollo económico es que las empresas tienen que ser sustentables y tienen que respetar el medio ambiente, porque recordemos algo muy importante en economía es la administración eficaz de los recursos. Entonces no podemos administrar bien los recursos si nuestro país está contaminado. En cuestión ya de la marihuana, ok, se aprobó la marihuana. Estados Unidos consume alrededor 22 millones de personas consumen marihuana en Estados Unidos. Esto yo le veo un beneficio a México porque México aquí puede exportar un nuevo mercado con Estados Unidos, ¿no? Aquí en cuestión de la marihuana pues lo controla el Estado, entonces no habría libre competencia, ya sería más cuestión del Estado manejar los precios. Y aquí habría un aumento en exportaciones de México por mandar marihuana a Estados Unidos a los ciertos estados que lo han legalizado. Ahora, en Estado de Derecho, la migración Joe Biden sí la ha criticado mucho, no en cuestión negativa, sino que ha criticado mucho a Donald Trump por haber por haber eh, quitado esta relación con México y poner esta xenofobia hacia nosotros, en el cual él lo que va a tratar es de darle más visas a los Dreamers, a la gente que está en estos tipos de campos de concentración en Estados Unidos y mantener el DACA de los niños que se les quitaron sus padres en cuestión de la migración, entonces lo que trata es de darles visas. Ahora, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, si lo vemos en una ley jerárquica, pues la Constitución está en primer lugar. Entonces aquí pues, son 30 artículos, que los primeros 30 artículos de la Constitución son derechos individuales o son garantías individuales que son provenientes de los derechos humanos, en el cual a los mexicanos en estos 30 artículos se les garantiza que tienen dignidad humana y se merecen asilo y se merecen trabajo. Esto es para los mexicanos que no crucen Estados Unidos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de los mexicanos que se queden en este lado. Ahora, los mexicanos que están en Estados Unidos, aquí el problema es como Joe Biden va a tomar muchísimo a la ligera con las visas de los Dreamers, mucha gente centroamericana se va a querer a Estados Unidos. Aquí es donde entra el problema para los mexicanos ya residentes allá, porque recordemos que tienen visas. Lo más probable que haga Joe Biden es que sí le ponga mano dura en frenar la migración y para los mexicanos en ese lado tal vez les va a reducir la cantidad de estandía o de permanencia en Estados Unidos y les puede reducir la visa. Ahora, ya con el Tratado Internacional de los Derechos Humanos mencionamos los campos de concentración que Donald Trump puso para los migrantes. Lamentablemente realmente se están violando muchísimos derechos humanos. Recordemos que el Tratado Internacional se firmó después de la Segunda Guerra Mundial y lo firmó específicamente Estados Unidos también y México, por lo tanto ambos países respetan los tratados internacionales. Y ya lo leímos, y desde una ley jerárquica de leyes, los tratados internacionales están en un segundo lugar. Y en Estados Unidos también. Los tratados internacionales están en primero o segundo lugar en su ley jerárquica. Entonces, aquí es donde se están violando los derechos humanos y se está viendo muy negativo para los migrantes. Entonces, Joe Biden lo que trata de hacer es, pues, intentar dar visas o intentar darles la ciudadanía. Sin embargo, esos campos de concentración sí se están viendo afectados los mexicanos. Relaciones internacionales. Volviendo a la migración. Entonces, Joe Biden sí tiene muy en mente la migración con México. Realmente, en 2017, 10 millones de indocumentados ingresaron en Estados Unidos. Entonces, para Joe Biden es un problema muy grande. Entonces, desde una perspectiva, desde el constructivismo, que el constructivismo lo que es una mutua constitución entre las instituciones sociales y los agentes internacionales, o sea, la institución de un país o las instituciones sociales de un país y los agentes internacionales serían pues instituciones de otros países, presidentes de otros países, etc. Aquí lo que yo propongo con esta perspectiva es un proyecto bracero. Aquí el proyecto bracero era que lo que hacía es que Estados Unidos se traía mano de obra mexicana y les daban una visa de trabajo para quedarse en Estados Unidos y trabajar. Entonces, es lo que yo intentaría con estos migrantes. Sin embargo, lo vamos a hacer no en Estados Unidos, pero en Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, aquí yo nomás puse los actores políticos de Estados Unidos y México. Ya Canadá sería más el después, sino enfoquémonos más en la relación Estados Unidos y México.
Entonces, un proyecto bracero para toda la gente centroamericana y mexicana que se quede aquí en México para con darles visas de trabajo y luego en Estados Unidos también darles visas de trabajo. En esto serían los actores políticos, pues el Instituto Nacional de Migración y la Oficina de Población, Refugiados y Migración tendrían que acordar una ley para permitir este proyecto. Y pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente electo Joe Biden tendrían que solucionar cómo llegar a un acuerdo con este proyecto bracero. Instituciones políticas, ok. Aquí hay un problema muy grande con México. El Estado mexicano, cuando Joe Biden fue electo ganador, nuestro presidente no lo aceptó. De todos los líderes mundiales, nuestro presidente fue el único, bueno, uno de los únicos que no lo vieron como el electo ganador a la presidencia de Estados Unidos. Entonces ya estamos empezando con la pata izquierda. Ahora, ¿cuáles son las políticas públicas en las que veo que Joe Biden sí las elecciones van a terminar afectando? Pues una, de la ley de planeación, en el cual del Plan Nacional de Desarrollo, el que se hace por el Poder Ejecutivo, en el cual crea un plan en los 6 años del sexenio, luego pues de la presidencia, perdón, pues se crean estas políticas públicas. Yo veo dos políticas públicas que sí veo que Joe Biden va a terminarle echando un ojo. La primera es la seguridad en México, especialmente con el narcotráfico. Una política pública que puso Andrés Manuel fue la implementación de la Guardia Nacional, reformas y refuerzo para lo que es el ejército mexicano y va a reformular el combate a las drogas. Ahora, recientemente tuvimos casos muy, muy fuertes en cuestión de seguridad de México. La primera, se liberó al hijo del Chapo, en el cual ha creado una mala imagen de nuestro presidente. Y la segunda, lo que es el juzgado de nuestro ex general Cienfuegos. Entonces ahí es donde Joe Biden va a terminar echándole un ojo a México en cuestión de seguridad, en seguridad y narcotráfico, en el cual tal vez lo más probable es que le aplique presión o tensión a que México se ponga las pilas y aumente la Guardia Nacional o haga una cosa con la seguridad, o que Estados Unidos con la DEA empiece a intervenir más en el Estado mexicano. Ahí es donde afectaríamos la soberanía del país. El segundo es el rescate del sector energético. Como ya vimos, Andrés Manuel quiere volver a crear, quiere implementar una nueva refinería de Dos Bocas. El problema de la refinería de Dos Bocas es que realmente es que México firmó el Acuerdo de París, que es el acuerdo de Greenpeace de las emisiones de CO2, de reducirlas. Y Joe Biden ha criticado muchísimo a México por no cumplir su parte, porque Joe Biden quiere volver a firmar el Tratado de París. Entonces aquí sí se ve muy afectado, por lo que aparte, además de que la refinería de Dos Bocas, a México se le está acabando el petróleo mexicano, y las refinerías como infraestructura, como energía no renovable, ya no se ve como una alternativa, sino las renovables. Sí se ve muy mala imagen para nuestro presidente, y habrá mucha tensión con Joe Biden. Entonces aquí ya los agentes políticos, pues nuestro poder ejecutivo es el presidente Andrés Manuel, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en esta cuestión es la Secretaría Rosa Isela, y la Secretaría de Energía Rocía de Dale, que últimamente no ha estado viendo muy bien a las energías renovables este mandato en México. Pues esto sería todo, estas serían mis referencias, aquí estaría todo, y pues sería esta mi conclusión de Joe Biden, que siento que se va a poner las pilas con México y va a empezar a aplicar tensiones y a resolver pendientes que Donald Trump dejó permitir a nuestro presidente. Gracias.